Bueno, pues estamos hoy aquí para presentar una iniciativa que va a ser debatida en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales mañana miércoles, justo coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, que es el 21 de septiembre. Me acompaña también la portavoz del ámbito sanitario, porque la enfermedad del Alzheimer, sus tratamientos y la asociación están entre el ámbito social y sanitario, y precisamente hacemos esta iniciativa porque en Aragón hay 930 enfermos de Alzheimer. No solo 930 enfermos de Alzheimer, sino también todas sus familias, puesto que el 94% de los enfermos de Alzheimer los cuidados los asumen las familias de estos 930 enfermos. La consejera Broto, Mariby Broto, hace justo un año, en el Día Mundial del Alzheimer de hace un año, anunció que iba a impulsar a través de la Ley de Servicios Sociales unas acciones para mejorar la calidad de vida de estas personas. Un año después y 13 meses después de formar parte del Gobierno, no ha habido ninguna iniciativa con respecto a los enfermos de Alzheimer, y como además entendemos que Aragón tiene un problema grave de cronicidad y se hace necesaria una estrategia dentro de los enfermos crónicos, una buena parte de ellos son los que, como digo, afectan a la enfermedad del Alzheimer. Desde el Grupo Parlamentario Aragonés entendemos que la sociedad del bienestar y su protección social debe ser un bien irrenunciable. Nosotros no renunciamos a ello, y por eso lo que pedimos es que se impulse, en primer lugar, un plan de Alzheimer que, con la dotación suficiente y coordinado también y cofinanciado con el Estado, atienda a los casi 1000 enfermos de Alzheimer que hay en Aragón y también a sus familias. ¿Cómo queremos que se haga? Pues con ellos, con la Asociación de Enfermos de Alzheimer, con AFEDAZ de Aragón, porque entendemos también que las asociaciones de carácter sanitario y social deben implicarse en la planificación estratégica de este tipo de planes. Y reclamamos, por lo tanto, que sea con ellos con quien se haga también este plan de Alzheimer. En segundo lugar, instamos al Gobierno de Aragón a que instaure la figura del geriatra, y entendemos que, habiendo en Aragón un 20% de la población, en concreto 275.000 aragoneses tienen más de 65 años, que se hace necesario y urgente que se instaure esa figura del geriatra en los centros de salud. Vemos con normalidad, con total normalidad, que exista la figura del pediatra, siendo la población infantil mucho más baja que la población de mayores. En Aragón hay 185.000 niños menores de 15 años y todos vemos, como digo, con normalidad que haya pediatras en todos los centros de salud, y hay más de uno. Pues entendemos que a mayor proporción de población mayor se debe de instaurar los geriatras en estos centros de salud, sobre todo para cubrir dos objetivos. En primer lugar, aumentar la calidad de vida de los mayores, y en segundo lugar, dar también una salida laboral a las personas, a los aragoneses que se han especializado en geriatría en nuestra comunidad autónoma. En tercer lugar, lo que pedimos a través de esta proposición no de ley es que Sanidad adquiera biomarcadores de amiloidosis, que son los que detectan de manera precoz, sobre todo en las situaciones de Alzheimer leve y los inicios de la enfermedad, con certeza un diagnóstico seguro del Alzheimer. En cuarto lugar, queremos que el Gobierno de Aragón haga un censo de la población afectada por la enfermedad del Alzheimer. Aunque la asociación de AFEDAZ dice que hay 930 enfermos, esta es una enfermedad que no se diagnostica en sus inicios de manera fehaciente, porque no hay medios suficientes en la sanidad pública para hacerlo, y no existe un censo como tal, y por lo tanto pedimos que haya un censo, que es lo que AFEDAZ está solicitando y reclamando al Gobierno de Aragón. Y en quinto lugar, a través del Departamento de Ciudadanía y de Servicios Sociales, que se firme un contrato programa, un convenio estable que dé seguridad
seguridad a la Asociación de Enfermos de Alzheimer, en este caso de AGEDAZ, para que dé solución a esa incertidumbre sobre todos los servicios que AGEDAZ ofrece a los familiares de Alzheimer y sobre todo también a las familias, porque hay que tener en cuenta que se requiere de programas Respiro para que las familias, y en este caso el 94% de ellas atienden directamente en sus casas a los enfermos de Alzheimer, tengan una certeza de que hay una estabilidad presupuestaria para poder dar los servicios complementarios a los enfermos y a las familias. No sé si quieres añadir alguna cosa más. En este momento no hay un geriatra. Quiero decir, ahora ¿cuántos geriatras hay por la población proporcionalmente? ¿Sabéis cuántos? Quiero decir, no cubren en todos los centros de salud, por ejemplo, no hay un geriatra. Es que no hay. La figura del geriatra no existe en los centros de salud. Geriatras se puede encontrar en residencias de tercera edad, en centros de día, pero realmente en los centros de salud no está instaurada la figura del geriatra. Pero sí del pediatra, y lo vemos con total normalidad cuando hay menos niños que personas mayores. Además, la situación de Aragón, con un envejecimiento de la población cada vez mayor y además una dispersión de la misma, requiere de la figura no solo de los geriatras en las ciudades, sino también en el territorio rural, precisamente por ese envejecimiento tan inusual que hay en nuestra comunidad autónoma. Y ahora tampoco existen muchos centros. ¿Dónde son atendidos los enfermos de Alzheimer en Aragón? Los enfermos de Alzheimer, como digo, el dato de la Asociación de AGEDAZ, el 94% de los enfermos de Alzheimer los atienden sus familias. No hay servicios en la sanidad pública que atiendan directamente a los enfermos de Alzheimer. Y es la asociación quien presta una serie de servicios complementarios a los enfermos y a los familiares, pero no hay una estabilidad presupuestaria que depende en este caso del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, que atienda a todas esas necesidades. Pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.